Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a esta cuarta y última sesión en línea de su curso Competencia Ciudadana en la Seguridad Vial. Bienvenidos nuevamente. Pues, como es costumbre, vamos a iniciar con las dudas e inquietudes que hayan tenido o que puedan tener del desarrollo del curso. Bueno, me van levantando la mano, son tan amables. Pedro, Edwin, Jamie, Carlos, Karen, ¿tienen audio? ¿Sí me escuchan? Sí, señor, sí lo escuchamos, profe. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Sí, se le escucha bien. Buenas Sí, noches, señor. profe, sí, señor. Bueno, ¿hay alguna duda, inquietud, pregunta? Profe, buenas noches para todos. Pues la verdad es la primera vez que puedo participar en la clase en línea. No sé si hay algún inconveniente porque no me pude conectar a las clases anteriores, pero pues la verdad es que estoy en clase de conducción y se me trocaba con el horario. Jamie, no hay ningún problema, ahí están las grabaciones igual, si las quieres ver, ahí están en la sección de anuncios, los enlaces para que puedas ver las anteriores clases. Ok, profe, gracias. Sí, las he visto porque sí me he sentido un poco pues perdida, pero pues ahí voy. Listo, Jamie, con gusto. ¿Alguien más de pronto? Carlos, Karen, ¿todo bien hasta el momento? Profe, bien, todo bien hasta el momento, señor. Listo, entonces vamos a dar inicio, entonces voy a compartirles pantalla, los temitas que vamos a ver el día de hoy. Un segundo. Bueno, ¿me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ver procedimientos jurídicos, algunos tipos de responsabilidades y ley 1696 del año 2013, que es la ley que sanciona a los conductores bajo los efectos del alcohol. Bueno, entonces ten presente que cuando hablamos de los procedimientos jurídicos en materia de tránsito, aquellas actuaciones jurídicas que se realizan tendientes a una orden de comparendo o las diferentes sanciones que establece el Código Nacional de Tránsito, se debe tener en cuenta los tipos de sanciones que maneja el Código Nacional de Tránsito. Bueno, entonces la primera de ella nos dice que es una amonestación. La amonestación en referencia a lo que establece el Código Nacional de Tránsito consiste en la asistencia a un curso de seguridad vial, un curso de capacitación en normas de tránsito para ese presunto infractor o ese infractor que desee no pagar una multa de 5 salarios diarios vigentes. Es decir, que la amonestación es una orden de comparecer inicialmente ante la orden de tránsito, se presenta para hacer un curso de educación vial. Si no se presentan esos 5 días hábiles que tiene para presentarse, va a generarse una multa de 5 salarios diarios vigentes. ¿De acuerdo? Entonces es bien importante eso, que todas las multas por Código Nacional de Tránsito se establecen por salarios diarios vigentes, siempre, ¿de acuerdo? Es decir, que suben salario mínimo, suben las multas automáticamente. Nunca se genera de pronto una ley, un decreto que aumente las multas, ¿no? Eso va en referencia al salario mínimo, se van aumentando las multas. Bueno, no se puede confundir una amonestación con un comparendo pedagógico. Son dos cosas completamente diferentes. Bueno, el comparendo pedagógico, eso es una forma o una manera en que las autoridades de tránsito administrativas están cumpliendo con esa función que es la prevención o la educación. De tal manera que cuando generan un comparendo educativo o esos comparendos pedagógicos, ellos les dicen que deben asistir a una charla, a una capacitación,
pero la inasistencia a esta no genera ningún cobro, ¿bueno? Es solamente cuando se establece por amonestación. Tenemos la segunda, o el segundo tipo de sanción, que es la multa. Entonces, la multa siempre es en lo que se transforma una orden de comparendo. ¿Bueno? Es decir, cuando ustedes le realizan una orden de comparendo, no es un cheque al portador, no es que inmediatamente ustedes tengan que ir a pagar, ¿no? Simplemente una orden de presentarse a la autoridad competente, en ese caso sería el organismo de tránsito, donde usted va a rendir descargos si acepta o no acepta la infracción. Si usted acepta la infracción, entonces ya tiene unos descuentos o unos beneficios. Si usted no acepta la infracción, entonces usted automáticamente lo que debe hacer es solicitar la audiencia de apelación e inmediatamente lo que van a hacerle es asignarle un día, una fecha para la apelación y usted va a presentar las pruebas o va a determinar o solicitar las pruebas que determine que usted no cometió aquella infracción, ¿de acuerdo? ¿Por qué les digo solicitar las pruebas? Les hablo puntualmente en el caso de las pruebas de alcoholimetría. Si un equipo alcoholímetro no está calibrado o no está certificado, ustedes pueden solicitar esos elementos, esos documentos, y dado el caso de que alguno de esos documentos no exista o no esté vigente, el comparendo se cae, porque sería un mal procedimiento el que adelantaría a la autoridad de tránsito operativa en ese momento. Bueno, entonces ese sería el segundo tipo de sanción. Tenemos la tercera, que es la suspensión de la licencia de conducción. Esa suspensión de licencia se da en varios momentos, en varias circunstancias. Una de ellas es por imposibilidad física o mental transitoria. Ahí se puede generar una suspensión, imposibilidad física o mental transitoria. ¿Bueno? Pero esa imposibilidad física o mental siempre la establece o la genera un médico. ¿De La autoridad de tránsito no es quien para ello, siempre es un médico. Por eso la importancia del examen médico a la hora de renovar las licencias de conducción. También se puede dar por conducir bajo efectos del alcohol, también por algo que se llama reincidencia, que ya les explico de qué trata. Tenemos la cuarta, que es la retención preventiva de la licencia de conducción. Muy importante tener presente que la licencia de conducción únicamente puede ser retenida preventivamente cuando ustedes están conduciendo bajo los efectos del alcohol o sustancias alucinógenas, mediante una prueba que dé positivo. Bueno, no es por sospecha, simplemente por la prueba que esté positiva. Entonces ahí se va a generar una retención preventiva de la autoridad de tránsito operativa, es decir, agente de tránsito o policía de tránsito, lo que hace es retener su licencia de conducción y la va a entregar al organismo de tránsito en el término de la distancia. Bueno, en el menor tiempo posible va a ser entregada para que él decida si hay suspensión, cancelación de la licencia. Bueno, ya ellos determinarán allá cuál sería la sanción que se le atribuiría a ese presunto infractor. Bueno, entonces solamente aplicaría en ese momento. Si usted se pasa un semáforo en rojo, no le pueden retener la licencia de conducción. Si usted va excediendo la velocidad, no le pueden retener la licencia de conducción. Únicamente aplicaría cuando sea sorprendido conduciendo el vehículo bajo efectos del alcohol o sustancias alucinógenas. Esa sería la cuarta. Un segundo que se quedó pegado acá para pasar a la quinta. Bueno, mientras avanzando acá. Bueno, entonces les explico algo también acá importante sobre esa retención. Cuando la autoridad de tránsito operativa les retiene su licencia de conducción, ellos deben entregarles un acta de incautación de ese documento. De tal manera que usted sepa que ellos se quedaron con ese documento, saber en qué lugar se encuentra ese documento. Entonces es muy importante estar al pendiente de ello. Bueno, no es simplemente dejarlo ahí como que me retuvieron la licencia y ya. No hay ninguna otra causal. De pronto en ese aspecto de la retención de la licencia de conducción, muy importante en el caso de algunos agentes de tránsito, algunos policías de tránsito, les retienen la licencia de conducción y le dicen al ciudadano, acompáñeme, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene el ciudadano y se va detrás de él. Entonces no hagan eso, no están en la obligación de irse detrás de ellos, ¿de acuerdo? Por una infracción de tránsito no da lugar a un traslado hacia una estación de policía, en el caso de que sea policía de tránsito. Si es agente de tránsito, pues mucho menos va a poder realizarlo. Entonces únicamente en el caso de que sea para verificar los sistemas de identificación del vehículo, puede dar el caso de que ustedes no tengan su cédula de ciudadanía, entonces los van a trasladar para la plena identificación, pero por infracciones al tránsito no da lugar a esos traslados hacia las estaciones de policía. Entonces, para que tengan presente eso, bueno, cuando se dé ese caso, se presente, ojalá no pase,
que la autoridad le retiene la licencia y le dice acompáñeme, usted no lo acompaña. En ese momento usted acuda a la ley 1801, entonces saca su celular, inicia a grabar el procedimiento, donde pues quede plasmado, quede completamente claro que la autoridad tanto le está reteniendo su licencia de conducción, sin saber los motivos, y le está solicitando que lo acompañe hacia un lugar donde pues usted realmente desconoce y no tiene idea de la actuación que se va a llevar a cabo en ese momento. Bueno, entonces, muy importante esa parte para que la tengan presente. No quiere avanzar ahora. Listo. Entonces tenemos la quinta, que nos hace referencia a la suspensión o cancelación del permiso de registro. Este tipo de sanciones están establecidos puntualmente para los centros de enseñanza automovilística, para los centros de diagnóstico automotriz, para los centros de reconocimiento de conductores. Todas esas entidades o organismos de apoyo al tránsito pueden ser sujetos de esa cancelación o suspensión del permiso de registro, ya que pues juegan un papel muy importante a la hora de interactuar con el tránsito. Puntualmente lo que son licencias de conducción y centros de diagnóstico automotriz, donde se emite la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. Entonces, esa hace referencia ahí. La sexta, que es la inmovilización del vehículo. Entonces, recuerden que lo vimos en la primera clase con el artículo 127, cuando se hace inmovilización, que es la de inmovilizar transitoriamente la circulación de esos vehículos, no va a ser definitivamente y temporalmente, por objeto de alguna infracción al tránsito que ustedes hayan cometido. Muy importante recalcarles acá que hay algunas infracciones que cuando cometen los motociclistas dichas infracciones son un poco más severas, un poco más estrictas que si las cometiera el conductor de un vehículo particular o de servicio público. Caso puntual, el de pasarse un semáforo en rojo. Si un conductor de motocicleta se pasa un semáforo en rojo o omite la señal de semáforo en rojo, a él le puede generar una orden de comparendo y la inmovilización de la motocicleta. Pero si lo hace un conductor de vehículo particular, camioneta, automóvil, solamente se le otorgaría la orden de comparendo, no da lugar a la inmovilización, ¿de acuerdo? Entonces hay 5 infracciones donde se procede de esta manera con el motociclista. Una de ellas es cruzarse un semáforo en rojo, otra es no detenerse ante una señal de pare, otra es transitar en contravía, otra es realizar maniobras peligrosas y la otra es transitar por aceras o andenes. En esos 5 momentos, en esas 5 infracciones, la autoridad de tránsito podrá inmovilizar la motocicleta por esa infracción que se cometió. Séptima, retención preventiva del vehículo. Pues cuando hablamos de esa retención preventiva del vehículo, recuerden que hablábamos, creo que en la segunda clase, si mal no estoy, sobre el tiempo que tenían para subsanar una falta. Hablábamos que la norma habla de 60 minutos, que mediante una sentencia del Consejo de Estado pues se convirtió en un derecho, más no en una facultad que tenía la autoridad de tránsito, es decir, que deben otorgarnos los 60 minutos para subsanar aquellas infracciones que se pueden subsanar en ese momento. Ejemplo, se me quedó la licencia de conducción. Yo tengo licencia, pero se me quedó en la casa. Pues voy a tener 60 minutos para subsanar esa inmovilización, más no el comparendo, porque la infracción ya se dio, que es no portar licencia de conducción. Entonces, en ese momento se va a generar una retención preventiva del vehículo. Realmente el ciudadano a pie le dice a la autoridad de tránsito, pero déjeme ir en la moto, déjeme ir en el carro, yo le traigo la licencia. Pues realmente no creo que vuelvan, por eso se da en ese momento esa retención preventiva del vehículo. Cuando es por alcoholemia, no es retención preventiva, es inmovilización del vehículo. Ahí sí se da inmediatamente el traslado a los parqueaderos o patios autorizados por el organismo de tránsito. Y la octava, que sería la cancelación definitiva de la licencia de conducción. Cuando hablamos de la cancelación es que se va a borrar del sistema, ya no tienen licencia de conducción. En ese entendido, las causales que darían a esto sería, una de ellas es imposibilidad física o mental permanente para conducir los vehículos. Ya que ya un médico aquí nos va a decir que hay una imposibilidad física o mental permanente, ya no va a ser transitoria, se puede cancelar por muerte del titular, también se da por reincidencia en la conducción de vehículos bajo efectos del alcohol. Entonces ahí se dan esas causales de cancelación definitiva de la licencia de conducción. ¿De acuerdo? Entonces esas serían las 8 sanciones que establece el Código Nacional de Tránsito. Bueno, les hablaba en la causal de suspensión algo que se llama reincidencia. ¿Qué consiste la reincidencia? Es algo que no se da mucho, pero pues existe realmente.
y es que la persona que cometa dos o más infracciones en un periodo de 6 meses o menos, se podría generar la tipicidad de la reincidencia, es decir, que le pueden suspender su licencia hasta por 6 meses, ¿de acuerdo? Por cometer dos infracciones en un periodo igual o menor a 6 meses. No es necesario que sea la misma infracción, pueden ser infracciones diferentes, pero está cometiendo dos infracciones. Bueno, entonces es muy importante que tengan presente eso. Eso realmente es autoridad de cada organismo de tránsito, es facultativo de ellos, no es algo que se vea mucho, pero en algunas ciudades, como el caso de Bogotá, en el caso de Medellín, sí se ve bastante que las autoridades de tránsito generen este tipo de sanción y este tipo de suspensiones para aquellos conductores que son reincidentes en la comisión de las infracciones. Bueno, hablamos también de la gradualidad y es algo que se tipifica o se da cuando el ciudadano se da a la fuga o el presunto infractor. ¿Bueno? Cuando se da la fuga, la autoridad de tránsito le puede incluir en ese comparendo gradualidad. O sea, que el comparendo si costaba 1.000.000 de pesos, ahora le va a costar 2.000.000 de pesos por ese simple hecho de darse a la fuga. ¿Bueno? Muy importante tener en cuenta que la autoridad de tránsito pues, debe tener ya en su mano los documentos del ciudadano, identificado plenamente que haya cometido alguna infracción. No es como que pasó un motociclista y le vieron solamente la placa, entonces le van a hacer comparendos a la placa de esa motocicleta. De hecho, pues los comparendos no se hacen a la placa, se hacen a un documento de identificación, a un presunto infractor que en ese momento pues sea identificado o individualizado por esa autoridad de tránsito. En el caso de las fotomultas, pues ya saben ustedes que no se asocia a la placa, simplemente pues se asocia al propietario o titular de esa cuenta, de ese registro que tengan en el Registro Único Nacional de Tránsito RUN, y ahí se le cargará el comparendo a esa última persona que aparezca escrita en el vehículo. De allí la importancia de cuando se vende un vehículo, hacer el traspaso inmediatamente para de pronto librarse de este tipo de problemas que se pueden llegar a tener, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la reducción de la multa, creo que por acá. Bueno, entonces la reducción de la multa, creo que me levantaban la mano, ya veo. Sí. Carlos España, buenas noches. Buenas noches, profe. Digamos que mi pregunta no va directamente a este tema en sí, pero así situaciones en las que el agente de tránsito en ocasiones, en parte, creo que en medio de su abuso de autoridad, pues no conozco bien exactamente el procedimiento del momento de pedir documentos. Pero me sucedió una situación con un agente de tránsito. Me pidió los documentos, primeramente, le ofrecí mis documentos, y luego de ofrecerle mis documentos para que él verificara tanto del vehículo como mis documentos, inmediatamente me dice que me va a imponer una multa, una sanción. Mi pregunta es, en sí, ellos al momento de poner una multa, una sanción, un comparendo, primeramente están ellos, o sea, ese sería su procedimiento, primeramente pedir los documentos y inmediatamente después decir por qué van a poner el comparendo, o ellos antes de pedir el documento deben hacer manifestación de algún proceso que ven mal o algo así. Sí, esa es mi pregunta. Listo, Carlos. Bueno, inicialmente el procedimiento que se establece al interior de las instituciones operativas del tránsito es realizar la detención del vehículo, la señal de pare, saludar, muy importante, algo que se ha perdido mucho en las instituciones. Segundo, solicitar los documentos para verificar su autenticidad y que estén vigentes. Posteriormente a que se identifica algún tipo de infracción, algún tipo de incumplimiento a las normas de tránsito, se le debe notificar al ciudadano el porqué de la infracción o el porqué del procedimiento que se va a adelantar. En algunas oportunidades pues ni siquiera lo hacen, le dicen le va a hacer un comparendo y ya, lo dejan como en el limbo, no, bueno, me hizo un comparendo, pero bueno, ¿y qué hago? Entonces tan pronto se le notifica el comparendo, pues la causal de la conducta, la infracción que va a generar este comparendo, se le elabora el comparendo, posteriormente que se le entrega la orden de comparendo a la citación, se le explica al ciudadano que tiene 5 días hábiles, que es la parte que ya les voy a explicar cuál es el procedimiento que tienen ahí a seguir. Le explica que tiene 5 días hábiles para un recurso de apelación, 5 días hábiles para un descuento, o 20 días hábiles para otro descuento. Posterior a ello, pues ya no habrá ningún descuento. Entonces, ese es el protocolo, el procedimiento que se debe llevar ante eso. Pero no es necesario decirle, lo va a hacer un comparendo por tal cosa, préstame los documentos. Lo que va a hacer es pues, verificar primeramente los documentos, que esté todo en regla. Si se cometió alguna infracción o observa alguna anomalía en los documentos que presentó, le va a notificar inmediatamente del procedimiento. Ok,
Porque el caso mío, bueno, yo me encontraba parqueado en Maicao, eso fue en Maicao, La Guajira. Debidamente verifiqué que todo no estuviera mal parqueado ni nada de eso. Y en eso llegó un agente de tránsito. Pues no de la policía, son los azulitos que le decimos. Sí. Y pues bueno, él llegó, me pidió los documentos, inmediatamente dice que me va a poner un comparendo por mal parqueo. Yo le pregunto por qué motivo, y pues como puede ver aquí no hay una señal de prohibido parquear ni estacionar, y la línea, la señal que está en el piso, la línea, me está permitiendo porque era una línea blanca, pues estaba fuera de la línea. Entonces me dice que por obstrucción a la vía. Yo, venga, pero aquí no hay nada, no, que la ley acá es así. Entonces, según ellos, estaban cumpliendo con la norma, aunque no había ninguna señal ni nada de eso. Lamentablemente, solamente mi paso era transitorio en Maicao. Para ponerme en esa situación de viajar nuevamente a Maicao era complicado. Así yo acudí, pagué el comparendo, pero sí me pareció de pronto pues algo ilegal, porque la verdad no había mérito, según creo yo. Como le digo, la línea no era una línea amarilla, era una línea blanca, no había una señal de tránsito que dijera prohibido ni ninguna de esas. Pero sí, cuando uno está como que en una ciudad lejos, iniciar un procedimiento de queja o reclamo por algo que uno cree injusto, pues es un poco difícil. Entonces, bueno, ahí sí quería saber yo si antes de yo pedirme documento uno puede decir, no, venga acá, porque me lo va a pedir, o bueno, si había de pronto algo. No, no hay ningún inconveniente con eso, pero importante, Carlos, tenga presente que el artículo 76 del código habla de los lugares que son prohibidos para estacionarse. Bueno, tengan presente que no es necesario que exista una señal de tránsito que lo prohíba. Hay algunos lugares donde está prohibido simplemente por ser ese lugar. Entonces, sí, de pronto hay la parte donde uno entra a verificar si realmente el lugar donde yo estaba, pues, es una vía arteria, es una vía colectora, que genera de pronto ese tipo de afectación a la movilidad. Si cumple el lugar donde usted estaba con alguno de los lugares que establece el artículo 76, pues el procedimiento estaría bien ejecutado. Bueno, si no cumple con ello, pues habría lugar a una apelación de ese comparendo, que como les mencionaba, es lo que ya les voy a explicar. Okay. Pedro, Tabima. Bueno, creo que Pedro bajó la mano. Profe. Señor, apareció. ¿Cómo está, profe? Profe, yo le iba a pedir algo en la ayuda donde está lo de las fugas y lo de los comparendos que reiterativos que algo le entendí, La reincidencia. porque por la señal que dice que da suspensión a la licencia. Por reincidencia. Pero el de por reincidencia, eso lo están apelando ahí o sea, ¿cómo le digo? Eso ya está en stand-by, eso aplicaba mucho en las metropolitanas. Sí, lo que le digo, eso es facultativo, realmente la autoridad de tránsito no lo hacen mucho, pero se puede aplicar, lo aplican porque pues está en el código, está como en la norma, no es algo que no se puede aplicar. Digamos que cómo se están, o de dónde están generando la apelación de esto, por el tema de las fotomultas, ¿no? Que yo no fui el que cometí la infracción, es donde se están de pronto, digámoslo popularmente, pegando a algunos ciudadanos para decir que no cometió esas infracciones. No, sino que, o sea, de pronto, como todo mundo, gracias a Dios, nosotros estamos en un país democrático. Gracias a Dios. La consulta mía es, uno cuando a uno no le afecta, todo está bien. ¿A qué voy yo? Un ejemplo, en un municipio que no haya tránsito, ahí sí la gente quiere tener tránsito para que atienda los accidentes. Y en un municipio que haya tránsito, ahí sí ya no quieren tener a tránsito para que los atiendan. Sí, entonces, ¿a qué me refiero? A uno le sirve en un accidente con personas lesionadas que lo atiende a tránsito para que se mire la responsabilidad. Y ojalá que hayan cámaras para lo del accidente. Segundo, lo de la fuga, la gente, el ciudadano o el actor vial, tienen la costumbre de siempre volarse, siempre. Uno siempre se vuela, uno siempre no quiere dar los documentos, uno muestra la parte de que la persona tiene la razón. A lo que dijo el compañero ahorita, uno para conducir tiene que saber lo básico en tránsito. Segundo, si usted va por una vía primaria, secundaria, si uno se estaciona, uno no puede afectar
la libre locomoción de las personas en una vía. Eso lo dice el artículo 77. Usted tiene que manejar su velocidad, pero usted tiene que respetar y acercarse a las bahías, no para estar estacionado, sino que son transitorias. Profe, Sí. eso es lo que decían, eso es lo que yo me acuerde. Sí, exacto, pero Okay. muy importante Sí. lo que usted menciona en referencia a las autoridades de tránsito, pues muchos municipios que no cuentan con este servicio, pues lo quieren, los que no lo tienen, los que lo tienen ya no lo quieren, porque pues realmente a nadie le gusta que lo controlen, el cumplimiento de las normas pues bastante complejo, muchos creen que pues, las normas se cumplen solamente por conveniencia, entonces sí, muy importante de pronto cambiar ese pensamiento que se tiene referente a las autoridades de tránsito operativas y pues entender que no se necesitarían o se necesitarían únicamente para el tema de los accidentes, que de hecho pues tampoco sería el caso. Si todos cumplen las normas de tránsito, pues no habría lugar a que la autoridad les llamara la atención o verificaran. O el caso que llegan a un puesto de control, piden los documentos, todo en regla, siga su camino. Ya sería como el deber ser de las cosas. Sí. Profe, pero entonces yo estoy de acuerdo con las autoridades de tránsito, pero también estoy de acuerdo que a toda hora no sea imponer la orden de comparendo, porque eso afecta mucho el bolsillo de las personas. O sea, yo estoy de acuerdo que haya, listo, pero también estoy de acuerdo que no a toda hora no sean los comparendos. Y también estoy de acuerdo que tanto la autoridad de tránsito como el actor vial tienen que tener la misma capacitación. Sí, exactamente. Falta también un poco de educación de parte y parte. Sí, señor, sí, eso es, pero aquí en Colombia, profe, aquí desafortunadamente, se lo digo yo, a mí solamente me falta el curso que tiene, o sea, diferente a los cursos que tiene gracias a Dios, el profe, yo tengo técnico y tecnólogo en seguridad vial. Y créame, profe, que para arreglar en Colombia la educación vial, están por ahí unas 5 generaciones y seguimos lo mismo. Y un poquito más. Exacto, ¿para qué me pongo a decirle mentiras? Listo, gracias, Pedro. Edwin Chaparro. Instructor, buenas noches. Buenas noches, Edwin. Con respecto al tema del compañero y el que planteó el instructor, en caso de un accidente, si la persona se da la fuga, los mal llamados vehículos fantasmas, cuando pescan a la persona, ¿la amonestación o la infracción es peor o es la misma? No, como le mencionaba, debe identificarse en el momento para generar la sanción. No se puede generar un comparendo 3 días, 4 días después. Cuando se genera este tipo de eventos, usted habla del vehículo fantasma, lo que sucede es que eso es un causal de agravación por el tema penal, cuando hay lesiones o muertos. Ya es un agravante huir del sitio. Eso ya es diferente ahí porque entra un tipo de responsabilidad penal. Pero en responsabilidad contravencional no habría alguna, teniendo en cuenta lo que le mencioné, es que no se puede evidenciar que haya cometido la infracción en su momento. Porque pues, un choque lo pueden tener en cualquier momento una persona, pero el problema es determinar si se cometió la infracción en el momento, si hubo alguna conducta temeraria, cruzarse un semáforo en rojo, transitar en contravía. Entonces resulta bastante complejo aquí el tema de identificar eso. Entonces sí, lo que se genera es ese causal de agravación punitiva en el caso de que existan lesionados o existan muertos ahí. Gracias, instructor. Pedro. Profe, lo que el compañero acabó de manifestar y el profesor, ahí las conductas, más que todo es con la parte de la fiscalía. Si no estoy mal, es con dolo o dolosa. Es muy diferente uno ir en el vehículo, independientemente del que sea, y accidentarse porque, un ejemplo, pero sano, o sea, sin tragos, sin nada, y le salió un perro y uno ocasionó otro accidente con otra señora. Es muy diferente a uno ocasionarlo y volarse. Ya las medidas son, como le digo, si a usted lo van a guardar, las palabras mías, si lo van a guardar 4 meses o le van a dar casa por cárcel, ya no se lo darían si no le dan intramural, o sea, en la cárcel. Sí, exacto, eso es algo que llaman causales son atenuantes y agravantes. Entonces el atenuante es algo que le reduce la pena, dado el caso que la conducta haya sido a título de dolo, porque hay otra que sea a título de culpa o culposo. Entonces ya ahorita más adelante vemos esa parte de responsabilidad penal. Bueno. Gracias, profe, gracias. Entonces aquí en la reducción de la multa, es muy importante tener presente que ustedes tendrían algún beneficio en el caso de que se genere una orden de comparendo y que ustedes acepten que cometieron aquella infracción. Bueno, entonces inicialmente van a tener 5 días hábiles siguientes. Recuerden que son 5 días hábiles siguientes
a la comisión de la infracción o a la realización de la orden de comparendo. Es decir, que si ustedes les hacen un comparendo a las 2 de la madrugada, 2 de la mañana, ese día no cuenta, cuenta a partir del día siguiente, pero tendrían 5 días hábiles únicamente. Bueno, recuerden que no cuentan sábados, domingos ni festivos, para tener el beneficio del 50% del descuento en ese comparendo. Bueno, 5 días hábiles. O tendrían en el caso contrario 20 días hábiles, también siguientes a la realización de la orden de comparendo o de la infracción, para obtener un 25% de descuento. ¿De acuerdo? Recuerden que esos 20 días hábiles corren a partir de la comisión de la infracción. No van a correr a partir de que se cumplan los 5 días que les mencioné anteriormente. ¿No? Siempre van a ser a partir de la comisión de la infracción. En ese orden de ideas, si usted toma esta segunda opción, le quedarían únicamente 15 días hábiles después de los 5 días que ya pasaron. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante esta parte. Si ustedes no cancelan la multa en estas dos oportunidades, bien sea 5 días hábiles o los 20 días hábiles, ya van a pagar el 100% de la multa, más los intereses que correspondan a cada una de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante tener presente eso. Entonces, también hay otra alternativa, ¿no? Acá tenemos la parte de los descuentos. Pero dado el caso de que usted considere que tiene las pruebas que demuestran que no cometió la infracción, usted tendría 5 días hábiles siguientes para solicitar un recurso de apelación, ¿de acuerdo? Es decir, que usted va a presentar las pruebas que determinen que usted no cometió la infracción, que usted no es responsable de dicha falta. O en su defecto, cuando es mediante el uso de herramientas tecnológicas, usted podría solicitar los certificados de calibración o de certificación de sus equipos. Si no cumplen con la calibración o certificación o no están vigentes, pues el comparendo también se va a caer. Bueno, pues recuerden que en esos dos momentos siempre se hace ante la autoridad de tránsito administrativa, que sería el organismo de tránsito, para poder acceder a esos descuentos o al beneficio que se tiene del recurso de apelación. ¿De acuerdo? Bien importante. Bueno, entonces, tipos de responsabilidades. Aquí se generan acá 3 tipos de responsabilidades muy importantes. Al momento en que hacemos parte del tránsito, que conducimos un vehículo automotor, entonces nos recaen ciertas responsabilidades. Y la primera de ellas se llama la responsabilidad contravencional. ¿A qué se refiere la responsabilidad contravencional? Y es la que se genera o la que versa sobre las infracciones al Código Nacional de Tránsito. Bueno, es decir, que aunque yo no tenga la culpa del evento, no tenga la culpa del siniestro vial que se haya presentado, del accidente de tránsito, si yo en ese momento, o en ese momento la autoridad de tránsito determina que yo estoy cometiendo una infracción, genera un comparendo automáticamente. Bueno, es decir, que siempre va a obligar a un comparendo. Ejemplo, voy conduciendo mi motocicleta, voy perfecto, voy por la derecha, la velocidad prudente, el semáforo está en verde, cruzo y hay una camioneta que se cruza el semáforo en rojo. Colisiona contra mi motocicleta, me caigo de la motocicleta y me fractura una pierna, ¿verdad? Al momento de que yo caigo al suelo, pues la moto me cae encima, llega las ambulancias, llega la autoridad de tránsito, solicita los documentos de las personas involucradas, del conductor de la camioneta y del conductor de la motocicleta, que sería yo. Y me pide a mí el seguro obligatorio. Y resulta que yo no tengo seguro obligatorio. Y el conductor del vehículo tiene todos sus documentos en regla. Bueno, ¿a quién le harían el comparendo? ¿Al que se pasó el semáforo en rojo o a mí que no tengo seguro? Señor. Profe, a los dos. A los dos, dice Pedro. ¿Qué más? Porque, profe, qué pena interrumpirlo. El del seguro, obviamente porque no tiene seguro, y el de semáforo en rojo, si no giró a la derecha, porque eso no le escuché bien. Si si giró a la derecha, no hubo giro a la derecha. Problema. No hubo giro a la derecha, va a derecha. Continuó por la... Entonces a los dos. Si la moto se pasó el semáforo, se va para los patios, profe. Bueno, y el de carro también. Entonces, en ese momento, Pedro, cuando la autoridad llega al lugar, la autoridad no se puede dar cuenta si el del vehículo se pasó un semáforo en rojo. ¿Cómo le haría usted un comparendo a alguien que no observó esa infracción? Profe, toca mirar si hay cámaras y segundo con el informe que se realice. Exacto, entonces ahí importante es que la autoridad de tránsito no le va a hacer un comparendo al conductor del vehículo, porque la infracción no es tangible. Él no puede darse, el conductor del carro va a decir, no, yo no me pasé el semáforo en rojo, el que se lo pasó fue el de la moto. Entonces es donde le toca a las autoridades, mediante la investigación, demostrar quién fue el responsable del evento. Pero como autoridad de tránsito operativa que llega al lugar,
Yo hago solamente el comparendo que sea tangible, es decir, en el caso de la motocicleta que no tiene seguro vigente, pero yo no puedo saber si se cometió una infracción de semáforo en rojo. Y puede que existan cámaras de seguridad, claro, puede que tener esa herramienta, pero yo no voy a ir a buscar una cámara para ver si le hago un comparendo, no. Esas cámaras se utilizan es por el plan metodológico que utiliza la fiscalía para demostrar la responsabilidad de alguno de los dos porque hay unas lesiones. O sea que esas cámaras o esos videos de las cámaras pueden resultar como evidencia o material probatorio para determinar que el culpable del evento fue el conductor de la camioneta. En tal sentido, él es el que va a entrar a responder civil o penalmente, dependiendo sea el caso. Bueno, entonces eso hace referencia, o a eso hacemos referencia cuando hablamos de responsabilidad contravencional. Que aunque usted no tenga la culpa del evento, si está incumpliendo alguna norma de tránsito, le van a generar una orden de comparendo. Bueno, tenemos la otra que se llama la responsabilidad civil, que aquí hablamos de dos tipos de daños, unos daños que son patrimoniales y otros que son extrapatrimoniales. Bueno, cuando hablamos de los daños patrimoniales, hacemos referencia a aquellos daños que se pueden cuantificar, que les podemos colocar un precio o un valor. Entonces, ahí sería el vehículo, una casa, una señal de tránsito, el poste de la energía, bueno, todo eso que podemos cuantificar, hay una responsabilidad civil, siempre y cuando yo haya sido el culpable o se determine que yo fui el responsable de ese evento y que ese evento generó esos daños, ¿de acuerdo? Y los otros serían los daños extrapatrimoniales. Que cuando hacemos referencia a unos daños extrapatrimoniales son aquellos que no se pueden cuantificar, no se les puede colocar un precio. La integridad, la vida, la moral, toda esa parte psicológica también genera esos daños extrapatrimoniales. Bueno, entonces es bien importante aquí identificar esos tipos de daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Hay uno que llama el daño emergente, que es aquello que se deja de percibir o que se sufre mediante ese evento que se dio. Ejemplo, el taxista que a raíz de un evento pues, le tocó dejar su taxi guardado un mes porque o fue inmovilizado por unas lesiones o por los daños que sufrió, el responsable del evento pues deberá resarcirle ese dinero al taxista por pues, el costo que él dejó de trabajar 30 días. Entonces hay que pagarle ese dinero al señor del taxi. Bueno, siempre y cuando pues, la responsabilidad se haya determinado para el otro actor vial, ¿de acuerdo? No quiere decir que el taxista tuvo la culpa, entonces el otro, la víctima le va a pagar al taxista, ¿no? Siempre y cuando se haya determinado la responsabilidad. El lucro cesante es la ganancia que se deja de obtener o de percibir cuando la víctima, o cuando en ese caso los siniestros viales, se ven afectados. Por ejemplo, la muerte de una persona. Cuando hablamos de la muerte de una persona, se habla de algo que se llama la expectativa de vida. La expectativa de vida en nuestro país está de 76 años, del que en ese entendido siempre se va a manejar un valor o un costo para la pérdida de una vida. Bueno, ejemplo, alguien que tenga 20 años tendrá expectativa de vida toda 56 años más, que a la edad de 20 años se ganaba 2 millones de pesos. Entonces, ese es el valor que el victimario o el responsable del evento tiene que reparar a las víctimas. En ese caso, pues como hay un muerto, ¿a quién va a reparar? A los papás, a la esposa, a los hijos. Va a tener que pagar ese dinero. Y aquí es cuando se habla de esas causales de atenuantes que se establecen en el Código Penal y es la reparación a las víctimas. Si yo voy conduciendo mi vehículo y voy bajo los efectos del alcohol, de sustancias alucinógenas, le quito la vida a alguien en un siniestro vial, inmediatamente me van a mandar a la cárcel. Pero pues yo puedo apelar esa decisión del juez. ¿Y cómo la voy a apelar? Diciéndole que quiero reparar a las víctimas. ¿Y yo reparo a las víctimas cómo? Con dinero. Entonces ahí es donde viene o se estudia ese lucro cesante. Entonces, bueno, yo tengo 1.000 millones de pesos para reparar a las víctimas. Ah, bueno, listo. No quiere decir que no va a ir a la cárcel. Puede ir a la cárcel o como genera un atenuante, como le mencionaba, puede terminar en casa por cárcel, hay una reducción en la pena, se allanó a cargos y además de eso, pues reparó a las víctimas en ese entendido, hay una reducción importante de la pena. Bueno, hay otro que se llama el daño estético, otro daño que es estrictamente moral. Cuando hablamos del daño estético hace referencia a aquellas secuelas que se pueden generar en las personas. O sea que aquí ya no hay pérdida de vidas, simplemente lesiones. Puede ser la amputación de miembros inferiores, miembros superiores, alguna herida en el rostro. Entonces aquí también se entra a ver a qué se dedica la persona, cuál es su profesión, ¿verdad? Entonces, ejemplo, en un evento de tránsito que le quiten una pierna a Nairo Quintana, a Egan Bernal, pues la plata que hay que pagarle es muchísima. De pronto una modelo que mediante un evento quede con una cicatriz en la cara, entonces pues el costo va a ser mucho más alto.
pero pues no sería el mismo que alguien que trabaje de pronto como soldador en una empresa de metalurgia, pues resulte con una herida en la cara, porque pues no va a afectar su parte laboral, mientras que una modelo pues sí le va a generar una afectación mucho más grande. Y el daño estrictamente moral, que es aquel que se genera a estas personas, caso puntual, la muerte del hijo único. Entonces los padres pues pueden entrar en una afectación psicológica, pueden morir de pena moral, entonces también hay una afectación aquí que se puede generar a resarcir mediante la parte económica. Bueno, entonces todo ese tipo de responsabilidades que se establecen ahí por la parte civil, muy importante. Por eso muchas empresas, bueno, muchas empresas no, todas las empresas de servicio público adquieren algo que se llaman seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Asimismo, los vehículos de servicio particular, también muchos compran esas pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, teniendo en cuenta que en algunas oportunidades pues, se puede dar el caso que sean los responsables directamente del evento, no tengan cómo reparar a las víctimas, pues esos seguros entran inmediatamente a activarse y pueden reparar a las víctimas de esa manera. Aunque tengan en cuenta que muchas aseguradoras se están blindando y hay unas causales, unas cláusulas, perdón, donde establece que si el evento se da bajo los efectos del alcohol o sustancias alucinógenas, ellos no van a cubrir ahí, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante tener presente eso. Entonces ellos cubren otros eventos, pero si es por alcohol o drogas, no van a llegar a cubrir ningún tipo de responsabilidad, ¿no? La tercera responsabilidad, hablamos de la responsabilidad penal. Entonces aquí hablamos de dos tipos de figuras, y una que es la culposa y otra que es la dolosa, donde es importante tener referencia de qué consiste cada una de ellas. Bueno, cuando hablamos con culpa o con dolo, la culpa hace referencia a algo que no se quería hacer, pero que el resultado finalmente fue ese. Cuando hablamos del dolo, una figura dolosa, es aquella cuando se planea y se ejecuta. Es decir, tengo claridad que mi accionar o mi actuar va a desencadenar ese tipo de eventos. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia entre culpa es que no lo quería hacer, pero terminó sucediendo. Y la dolosa, que sí lo quería hacer, lo planeo y lo ejecuto. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la figura que se establece. En ese entendido, cuando hablamos de un homicidio doloso, es mucho más mucho más alta la pena que en el caso de un homicidio culposo. ¿De acuerdo? Y en ese caso, ese homicidio culposo, hay que entrar a ver los atenuantes y los agravantes que se pueden llegar a dar. Igualmente en el tema del homicidio doloso. Bueno, hay un homicidio que hace muchos años se daba, bueno, no quiere decir que todavía no se dé, pero no se da con la misma frecuencia que hace algunos años se daba, y era cuando la esposa o el esposo llegaba a la casa y encontraba a su señora o a su esposo en la cama con otra persona. Hay una figura que se llama ira e intenso dolor. En ese momento, pues esa persona los asesinaba, cogía un cuchillo, si tenía un arma, pues los mataba. Entonces, eso en alguna oportunidad se establecía como un atenuante, y es que era la esposa o el esposo y había una relación sentimental de hace muchos años, tenían hijos, familia, pues eso le ocasionó a esa persona ese tipo de alteración en ese momento. No quiere decir que no va a la cárcel, ¿de acuerdo? Igual hay un homicidio, ¿de acuerdo? Y es doloso porque en ese momento pues se está generando por esa persona, tiene claridad que dispararle a otra persona pues lo puede matar, solamente que está actuando bajo esa ira e intenso dolor. Entonces puede llegar a ser un atenuante ahí en algún momento, ¿de acuerdo? Recuerda que la pena del homicidio, y cuando hablamos del homicidio culposo, hay diferentes penas. Cuando hablamos del homicidio nos tiene de 208 a 450 meses de prisión. Bueno, cuando tenemos ese homicidio, solamente el artículo 103 del Código Penal nos hablan ahí de diferentes agravantes, ¿de acuerdo? Eso es lo que va a determinar la cantidad de meses o la pena que se va a atribuir. Caso puntual, matar a una mujer, ¿no? Ya ese es feminicidio, matar a los padres, a los hijos, a una persona en condición de discapacidad, a un adulto mayor, a persona en estado de indefensión, a persona protegida. Entonces hay varias circunstancias de agravación. Bueno, mientras que el homicidio culposo tiene de 32 a 108 meses de cárcel, ¿no? Que es mucho menor la pena que se genera acá, teniendo en cuenta pues algunas investigaciones que se pueden adelantar y podrían determinar de pronto casa por cárcel. En el caso de algunas personas que no tengan ningún tipo de antecedente o ningún tipo de anotación, en la fiscalía puede llegar a tener este tipo de circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre el homicidio culposo y el homicidio doloso. No sé si tengan alguna duda hasta ahí. No, señor. Bueno, viene Pedro, señor. Profe, una consulta ¿Sí? de los lucros
Lucro cesante. Cesante y emergente. ¿A qué se debió eso, profe? O sea, yo sé que usted explicó El daño emergente, el lucro cesante. el daño Sí, emergente es el que se da por la pérdida de sus bienes. Ejemplo, usted maneja una buseta. sí, Si a raíz de un evento sí, señor. en el cual yo tuve la culpa, a usted le tocó parquear su buseta un mes, 20 días, usted dejó de ganar plata por el trabajo. A mí me toca reparar ese dinero. Ese es el daño emergente. Y el lucro cesante ya va directamente implicado a la persona, cuando ya pierde la vida. En ese momento, cuando se pierde la vida, pues yo tengo que ya reparar ese lucro cesante porque es lo que usted dejó de percibir hasta la expectativa de vida que tiene el gobierno para nosotros, que es de 76 años. Entonces yo ahí tengo que darle ese dinero a su familia porque yo fui el responsable. Le reitero algo, ¿no? Siempre y cuando yo haya sido el responsable del evento. Si yo no soy el responsable, pues no voy a pagar nada de eso. Es si yo soy el responsable de esos eventos. Gracias, profe. Listo, entonces vamos a tocar Ley 1696 del 2013, tema bien importante, pero para entender muy bien la Ley 1696, que es la ley que sanciona a los conductores de vehículos bajo los efectos del alcohol, voy a explicar, o les voy a dar estas definiciones de lo que establece la Ley 1696. Bueno, qué es la alcoholemia, qué es la embriaguez, qué es la alcoholimetría, qué es el alcoholímetro, qué es el alcosensor, qué es la alcoholuria, qué es la prueba de VODES y cuál es la prueba clínica invasiva. Bueno, aquí hay varios términos aquí que se manejan. Entonces, primeramente la alcoholemia. ¿Qué es alcoholemia? Entonces, la alcoholemia es la cantidad de alcohol en determinado momento en la sangre de una persona. Bueno, eso es alcoholemia. Cantidad de alcohol en determinado momento en la sangre de una persona. Es decir, que nosotros podemos estar en alcoholemia al día siguiente en que hayamos estado en la rumba o en la fiesta. Nos puede dar positivo para alcoholemia. Ya les digo por qué. Segundo, ¿qué es la embriaguez? Entonces, la embriaguez es un estado donde se da una alteración de emociones y de sentidos. Esa es la embriaguez, ese estado de ebriedad. Entonces, esa embriaguez se da en el momento exacto cuando estamos consumiendo alcohol. Cuando ya estamos en esa ingesta de alcohol que hemos consumido mucho, que es cuando ya se hace alteración de emociones, ¿no? Que nos da la risueña, a otros les da por llorar, otros les da por cantar, por bailar. Entonces, eso genera el alcohol, ese estado de embriaguez, ese estado de ebriedad. Bueno, es decir, que yo puedo tomarme unas cervezas, puedo estar en ese estado de embriaguez a las 11 de la noche, ¿verdad? Y obviamente pues también estar en un estado positivo de alcoholemia, pero al día siguiente a las 2 de la tarde, pues ya en estado de embriaguez no estoy, ya me acuerdo absolutamente de todo, me acuerdo que me subí a una mesa a bailar, estoy completamente consciente de lo que pasó la noche anterior, aunque algunos pues borran cassette, entonces no se van a acordar. Pero al día siguiente a las 2 de la tarde, ya no estoy en embriaguez, pero aún conservo la alcoholemia, porque mi sangre todavía está intoxicada con el alcohol. El organismo tarda normalmente 72 horas en limpiar todo lo que contaminamos la sangre, porque pues lo único que hicimos fue intoxicarnos, fue contaminar la sangre. Entonces ahí ya se establece esa alcoholemia. ¿De acuerdo? Entonces vean lo importante de esto que 2 días después ustedes pueden dar positivo todavía para alcoholemia si la ingesta de alcohol fue muy alta. Bueno, porque cómo se genera esa limpieza, esa desintoxicación mediante la orina y mediante la sudoración. Ahí van a empezar ustedes. Y la hidratación muy importante en ese momento de la alcoholemia. Alcoholimetría. La alcoholimetría es la prueba técnica para determinar cantidad de alcohol en sangre. Esa es la alcoholimetría, es una prueba técnica. O sea que no nos hacen pruebas de embriaguez, bueno, nos hacen pruebas de alcoholimetría. Y esa prueba de alcoholimetría se realiza con un alcoholímetro. Bueno, que el alcoholímetro es el equipo técnico para determinar cantidad de alcohol en sangre. Ese alcoholímetro siempre nos va a generar un resultado, un valor en números. O sea, es decir, se puede cuantificar. Puedo darle un valor a ese grado de alcoholemia. ¿De acuerdo? Puedo tener 25, 28, 30, 40, 50 miligramos de alcohol etílico sobre 100 mililitros en sangre. Entonces puedo determinar eso con un alcoholímetro. Pero no lo puedo determinar con un alcoholsensor, porque el alcoholsensor lo único que hace es determinar o establecer si hay halitosis. La halitosis es el aliento alcohólico o el tufo que le llaman o el mal aliento. Entonces, esa halitosis se determina con un alcoholsensor. Pues algunas entidades tienen alcoholsensores que es simplemente como un test o un muestreo para descartar conductores que vayan a dar positivo. Pero con un alcoholsensor no se puede hacer un comparendo, toda vez que un alcoholsensor nunca nos va a registrar una marcación que se puede cuantificar, es decir, no nos va a dar un número, ¿de acuerdo? La alcoholuria. La alcoholuria es la prueba clínica que se le realiza a la orina.
para determinar cantidad de alcohol en sangre. Entonces ahí ya tenemos una que es clínica y otra que es técnica, bueno, que sería la alcoholimetría y otra que es la alcoholúrica. Entonces ahí tendríamos esa primera que es clínica. Una prueba de VODs, tal vez no hayan escuchado ese término, pero esa es la prueba que le hacían hace algunos años a las personas que le decían que camine en línea recta, haga el 4, muéstreme la pupila. Entonces esa es la prueba de VODs, es observar al paciente y establecer si está en un estado de embriaguez, más no de alcoholemia, porque un médico, teniendo en cuenta que esa prueba de VODs la debe hacer un médico, no puede establecer en qué grado de alcoholemia está simplemente con verlo. Él va a decir que está en un estado de ebriedad, de embriaguez, pero no, recuerden que no se puede sancionar si no hay un número o un valor determinado. Y la prueba, que la última, perdón, que es la prueba clínica invasiva, que es la de sangre. Muy importante tener en cuenta que la autoridad de tránsito operativa no puede hacer este tipo de pruebas, solamente se hace en un centro médico, nadie más, previa autorización del paciente. Es decir, yo debo autorizar hacerme una prueba clínica invasiva, a menos de que haya sido víctima o me haya visto inmerso en un siniestro vial donde resulten lesionados o muertos, que ahí sí ya, si ante la negativa o la imposibilidad de hacer una prueba de alcoholimetría con el equipo alcoholímetro, pues el fiscal podría ordenar que se practiquen pruebas clínicas de sangre a las personas, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante esos términos para que los tengan presentes. Bueno, entonces en pantalla tienen la tabla de la ley 1696, lo que se manejan para las diferentes sanciones en cada uno de sus grados. Tenemos que mediante esta ley se implementó el grado 0. El grado 0 sí tiene un valor, sí genera una sanción. Bueno, está el grado 0, grado 1, grado 2 y grado 3. Y cada uno de esos grados tiene hasta 3 veces o 3 oportunidades, digámoslo así, para reincidir en cada uno de sus grados. Antes de esa ley de 1696 solamente existía el grado 1, 2 y 3 y una vez en cada uno de sus grados. Es decir, que el comparendo valía exactamente lo mismo. En grado 1, en grado 2, en grado 3 costaba exactamente lo mismo, que eran 45 salarios diarios vigentes. Recuerdo que para el año 2010 esa infracción era la E03. Ahora esa infracción ya no existe. Ahora es la sanción literal F, solamente F, solita ahí. Entonces es muy importante tener claridad sobre esos valores y tener en cuenta que es muy costoso. Que cuando esta ley 1696 fue expedida, en ese año 2013, que ya va casi para 9 años, le ordenó a todos los establecimientos públicos que venden bebidas embriagantes, esta tablita que ustedes están viendo en pantalla, ellos deben tenerla en los establecimientos públicos. Esto con el fin de concientizar o sensibilizar a las personas sobre el costo o las implicaciones que puede tener tanto administrativas como penales a la hora de conducir un vehículo bajo efectos del alcohol. Sinceramente, yo esto nunca lo he visto en un lugar donde vendan bebidas embriagantes, nunca lo he visto. Entonces es muy importante también el tema de que pues, es un negocio muy, muy grande el consumo de alcohol, es una droga controlada en nuestro país, pero pues es algo bien complejo llegar a impactar todo este tipo de establecimientos, digámoslo así. Entonces el grado 0 nos dice que es de 20 a 39 miligramos de alcohol etílico sobre 100 mililitros de sangre. El grado 1 de 40 a 99, grado 2 de 100 a 149 y grado 3 de 150 en adelante. Bueno, entonces vean que establece cada uno de ellos. Si ustedes son sorprendidos en grado 0, van a pagar una multa de 90 salarios diarios legales vigentes, un año de suspensión, 20 horas de servicio comunitario y un día hábil de inmovilización de su vehículo. Grado 0 segunda vez, también un año, pero ahora la multa va a ser de 135 salarios diarios. Grado 0 tercera vez, 3 años y 180 salarios diarios legales vigentes. Bueno, lo importante aquí algo es que las leyes siempre quedan como con su vacío jurídico o su mico, como le llaman, y es que no hay nada establecido cuando sea sorprendido en grado 0 la cuarta vez. Dirán mucho, pero ya muy descarado, muy conchudo, pero pues eso pasa. Entonces, pues no hay algo establecido como que, bueno, y si es mi cuarta vez, ¿qué me colocan? No está claro eso, no habla de una cuarta vez en grado 0, no dice que va a pasar a grado 1 primera vez, no. Queda como en el limbo esa parte ahí. Bueno, debería ya generarse la cancelación, como si pasa en el grado 1, 2 y en el grado 3. Aunque pues tener la licencia cancelada no es algo que amarre a una persona a conducir un vehículo, igual la conducen con la licencia cancelada, sin tener la licencia siguen conduciendo. Bueno, aunque recuerden que ya va de la mano con la ley 1543 del año 2011 y es el fraude a resolución administrativa o judicial. Grado 1, 3 años, 180 salarios diarios
Grado 1 segunda vez, 6 años, 270 salarios diarios. Grado 1 tercera vez, cancelación de licencia y 360 salarios diarios. Grado 2 primera vez, 5 años de suspensión y 360 salarios diarios de multa. Grado 2 segunda vez, 10 años y 540 salarios diarios de multa. Grado 2 tercera vez, cancelación de licencia de conducción y 720 salarios diarios de multa. Grado 3 primera vez, 10 años y 720 salarios diarios de multa también. Grado 3 segunda vez, cancelación de licencia de conducción y 1080 salarios diarios vigentes. Y grado 3 tercera vez, cancelación de la licencia y 1440 salarios diarios, que al día de hoy son más o menos como unos 46 millones de pesos aproximadamente, lo que estaría pagando una persona por ser sorprendida en grado 3 tercera vez. Aunque también habría otra alternativa, y es que la persona que se niegue a realizar la prueba de alcoholimetría, o prueba de alcoholimetría, va a ser sancionada con la multa más alta en el grado más alto. Es decir, grado 3, tercera vez, simplemente por negarse a hacer la prueba de alcoholimetría. Bueno, solamente por la negativa. No quiero soplar, no quiero hacerme la prueba. ¿Qué herramientas necesitan para demostrar esto? Únicamente un video donde se evidencia que el ciudadano efectivamente manifiesta voluntariamente que dice: no quiero soplar, hagan lo que quieran, no voy a hacer ninguna prueba. Mediante ese video ya se puede generar la cancelación, 1.440 salarios diarios, 90 horas de servicio comunitario y 20 días hábiles inmovilizado el vehículo. Recordarles también que ante este tipo de infracciones no procede ningún tipo de descuento. Acá no, si voy en 5 días no hay ningún tipo de descuento, en 20 días tampoco, ¿no? Aquí el valor es neto a pagar. Al igual que los conductores de vehículos de servicio público. Ojo, conductores, no que tengan licencia de conducción. Si una persona va conduciendo un vehículo de servicio público bajo efectos de sustancias alcohólicas, cada una de esas sanciones que les mencioné, primera vez, segunda vez, tercera vez, de cada uno de los grados, se multiplica por 2. Es decir, que si ese conductor de servicio público es sorprendido en grado 3, tercera vez, no paga 1.440, paga 2.880 salarios diarios. Bueno, se multiplican las sanciones que establece aquí la ley 1696 en cada uno de esos momentos. Bueno, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí? Por acá levantaron la mano. Pedro. Profe, ahí se le multiplica por el hecho de ser público. Sí, por eso le mencionaba, aunque no tenga licencia de conducción, simplemente por conducir un vehículo de servicio público se duplica la sanción. Profe, una consulta y un ejemplo, cuando le notifican un ejemplo de comparendo y la persona no desea firmar, ¿qué le colocan uno ahí cuando uno no firma? Bueno, algo importante aquí es que el tema de que ustedes firmen o no firmen no afectan en nada la orden de comparendo, ¿de acuerdo? Ustedes tienen derecho a firmar o no firmar el comparendo. Si usted no quiere firmar, no hay ningún problema. Si usted firma, no está aceptando la infracción. Lo único que usted está firmando es la notificación de una orden de comparendo. Cuando ustedes se niegan a firmar, o la persona se niega a firmar, lo que hace la autoridad de tránsito es que firme un testigo. Pero ese testigo no va a ser testigo de que usted cometió una infracción. Es simplemente testigo de que sí le estoy notificando a Pedro Tabima de una orden de comparendo y de que él no quiso firmar. Esa es la función del testigo. Es decir, que si a mí algún día una autoridad de tránsito me dice: caballero, por favor, ¿me firma este comparendo como testigo? Yo le diría que sí, no hay ningún problema. Porque lo máximo que puede pasar es que el organismo de tránsito me llamen y me digan: señor Diego García, usted firmó como testigo de una orden de comparendo que le realizaron al señor Pedro. ¿A él le notificaron del comparendo? Sí, señor, yo vi que lo notificaron, pero él no quiso firmar. Bueno, muchas gracias. Pare de contar. A mí no me van a llamar allá a testificar si yo vi que cometió la infracción, si realmente lo hizo o no. No soy testigo de eso. Soy testigo únicamente de que lo notificaron y nada más. Profe. Señor. Una consulta sobre el de embriaguez, el clínico, con el sonido con BioDes, ¿fue que dijo, profe? No, la prueba de BioDes realmente sí. no la hacen para comparendos de alcoholemia, no la hacen. Esa prueba de BioDes la hacen generalmente en algunas empresas, antes de que el personal ingrese a planta, para verificar que no esté bajo los efectos de ninguna sustancia, no esté enguayabado, como le llaman popularmente, nada, que esté en perfectas condiciones.
pero una prueba de BODES no es válida para hacer un comparendo por ley 1696. Profe, o sea, no saliendo del tema, las empresas cuando utilizan a veces, o por lo menos una empresa que tenga tránsito y los mismos funcionarios como los azules le pueden tomar a ellos mismos No le para entiendo, algún proceso o algo. no le entiendo cuando usted me dice que una empresa que tenga tránsito. O sea, un ejemplo, los azules. ¿Sí? O sea, un ejemplo, los azules. Ellos van a tomar unas pruebas a la gente, pero no en vehículos, sino como un control ¿Pero que se le haga a qué ellos, personas? a ellos mismos, O sea, en la misma entidad. en la misma entidad, sí. Ahora, es válido porque los equipos son de la entidad. ¿Dónde no es válido y dónde se comete un delito? Cuando yo como agente de tránsito o como policía de tránsito cojo un equipo que es de esa entidad y me voy para una empresa privada a hacer pruebas. Ejemplo, me voy a ir para Alpina. Yo soy policía y me llevo mi equipo al colímetro y les voy a hacer pruebas sin que estén conduciendo, ¿no? Antes de salir a conducir. Entonces yo estoy incurriendo en algo que se llama peculado por uso, porque estoy utilizando un elemento que no está destinado para hacer ese tipo de trabajo. Ese equipo me lo dieron a mí para hacer comparendos, pero en vía pública a conductores, a nada más. Lo que tiene que hacer en ese momento Alpina, ¿qué es? Por poner un ejemplo, ¿no? Estoy viendo que Alpina sea eso. Bueno, vamos a cambiarle el nombre mejor. Colocarle, búsquele un nombre X ahí a esa empresa. Entonces, esa empresa tiene que buscar allá sus equipos, capacitar su personal del sistema de gestión y seguridad de salud del trabajo para que realice esas pruebas antes de que el personal salga a trabajar. Pero pues no es competencia de las autoridades ir a hacer pruebas antes de que ellos salgan a trabajar. Es realmente competencia de la empresa. ¿Listo, Pedro? ¿Alguna otra inquietud, duda que tengan hasta ahí? No, señor. Bueno, creo que no. Listo. ¿Ves? Eso Profe, era... Señor. es que el tema de embriaguez es muy delicado, o sea, para el ciudadano muy delicado, bueno, como ciudadano muy delicado. ¿Qué es tan viable es que lleven al presunto infractor al hospital y la persona se niegue, o por medidas de los ejercicios que le digan los galenos, le digan a uno, no, que grado 3, que grado 1, que grado 2? No, pero esa es la parte, digamos, acá del derecho que ustedes tienen, y es que si la autoridad de tránsito, ustedes van conduciendo su vehículo, ¿verdad? La autoridad de tránsito lo requiere y observa que ustedes de pronto están bajo los efectos del alcohol, él le va a decir a usted que vaya y se haga una prueba de sangre. Usted no se la puede hacer. Si usted quiere, no la hace, porque se necesita un consentimiento suyo. Uno de los derechos que tenemos es a no autoincriminarnos. Al momento que usted accede a hacerse una prueba de esas, pues está autoincriminando. Es más, sí, yo estoy bajo los efectos del alcohol. Entonces, la autoridad de tránsito operativa debe contar con las herramientas técnicas para hacer las pruebas de campo o en la vía pública. Ellos no me pueden decir, vamos para el hospital. No, qué pena con usted, pero le tengo miedo a las agujas. No quiero hacerme una prueba de sangre, me da miedo. Traiga el equipo al colímetro y con muchísimo gusto le hago la prueba de alcoholimetría. Importante que ellos siempre van a estar grabando sus procedimientos. Usted nunca diga que no va a hacerse una prueba de alcoholimetría. Diga, sí señor, yo me hago una prueba de alcoholimetría, pero con un equipo de alcoholímetro porque le tengo miedo a las agujas. Yo le tengo un pavor impresionante a las agujas y no voy a acceder a que me hagan una prueba invasiva porque pues me van a inyectar. Entonces no accedo a una prueba de sangre. ¿De acuerdo? Entonces, bien importante. Tampoco le puedo decir que la pague, tampoco le va a decir que venga, yo se la pago, no. Ellos deben tener las herramientas técnicas para hacer ese tipo de procedimientos. Diferente cuando se presenta o se está de por medio un lesionado o un muerto. Ahí ya va a surgir una investigación penal porque hay lesiones o muertos y el fiscal puede ordenar pruebas de sangre. Entonces ya es diferente porque ya está mediando una orden de un fiscal. Entonces ahora sí le toca acceder a eso. Si usted igualmente se mantiene en que no, que le da miedo las agujas, entonces el fiscal puede ordenar la prueba de alcoholuria, que es la de orina. Entonces ahí se va a determinar cantidad de alcohol en sangre, pero todo canalizado mediante un fiscal, donde una investigación penal va a arrojar esos resultados. O sea, hace parte de la investigación en esos momentos. ¿Alguien más? Muchas gracias, profe. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, inquietud? Bueno, creo que no. Listo. Entonces les voy a explicar en qué consiste la tercera semana de actividades, qué es lo que van a realizar, qué es lo que van a desarrollar allí, ¿de acuerdo? Voy a compartir pantalla nuevamente para que puedan ver esas actividades que van a realizar.
Entonces, inicialmente es una actividad interactiva. Ya de pronto muchos han realizado la primera. Esta es la segunda actividad interactiva del curso. Ya saben cómo realizarla. Algunos han tenido problemas por temas de conectividad. Es muy importante que la conectividad sea muy buena, que es una aplicación o una prueba que consume bastantes recursos. Entonces, es bien importante tener en cuenta eso. Bueno, el segundo es realizar un mapa mental, un mapa conceptual. Y la tercera es realizar una campaña de prevención. Bueno, pues no es ejecutarla, sino llevarla al papel, ¿bueno? A presentar la propuesta de esa campaña. Bueno, un segundo ya les voy a proyectar aquí nuevamente para que la puedan ver. Listo, ¿me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, señor. Listo, entonces van a realizar un mapa conceptual donde vamos a trabajar estos puntos acá. Bueno, entonces consultar en internet los temas relacionados sobre accidentes laborales y accidentes de tránsito. Muy importante eso. Bueno, también establecer el grado de riesgo o el nivel de riesgo que manejan ellos, ¿vale? Entonces, bien importante aquí tener en cuenta algo. En el caso de los accidentes laborales, recuerden que hay un grado de riesgo nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. En el caso de los accidentes de tránsito, el riesgo es solo daños, con lesionados y con muertos. Esos son los 3 niveles de riesgo en el caso de los accidentes de tránsito. Solo daños, con lesionados o con muertos, ¿vale? Entonces van a consultar inicialmente eso, la definición de lo que es el accidente laboral y lo que es el accidente de tránsito. Mencionen 5 accidentes de tránsito y 5 accidentes laborales que se presenten constantemente o en su entorno o que ustedes hayan conocido de ellos, ¿vale? 5 eventos de ellos. Bueno, caída de nivel, que es el caso de un accidente laboral, caso de accidente de tránsito, caída de ocupante. Pues mencionen 5 de ellos. Clasifique los tipos de accidentes según su grado de riesgo. Entonces, en caso de que sea una caída de nivel, pues entonces ya determinan si es riesgo 1, riesgo 2 o riesgo 3. Si es alguien en caída de ocupante, pues puede ser lesionado, entonces va a ser nivel de riesgo lesionado. La cuarta es describir las causas más habituales de esos accidentes, los que usted mencionó anteriormente: excesos de velocidad, no utilizar los elementos de protección personal, distracciones en la conducción, distracciones durante el trabajo. Entonces, eso lo van a determinar ahí. Bueno, entonces realizan su mapa conceptual con las definiciones de cada una de ellas y lo cargan por la plataforma, puede ser en Word, en PDF, como ustedes lo quieran cargar a la plataforma, ¿de acuerdo? Y la otra es realizar un informe, una campaña de sensibilización, donde ustedes van a interactuar o van a proponer ese tipo de campaña. Bueno, entonces lo que van a hacer acá es elaborar o diseñar una campaña de prevención o de información dirigida a diferentes actores viales. Bueno, puede ser la que ustedes deseen, ¿de acuerdo? Entonces van a elaborar el plan de acción de esa campaña. El plan de acción, entonces hagan un cuadro con fechas, meses, pueden establecer también los horarios que van a tener esas campañas, quién es el responsable de los eventos, la duración de cada una de ellas. Entonces elaboran ese plan de acción, bien importante. Describen las acciones detalladas que ustedes van a implementar, como capacitaciones, charlas, juegos didácticos, bueno, lo que ustedes consideren pertinente para esa actividad. Ciudadanos o sectores responsables de esa implementación, tiempos de duración, espacios públicos y precauciones a tener en cuenta. Bueno, todo eso está o debe estar incluido en ese plan de acción. Deben diseñar un formato de lista de chequeo o encuesta. Entonces, aquí yo les recomiendo que mejor hagan lo de la encuesta, muy importante. Y esa encuesta pues va a ser algo que les permita a ustedes evaluar el nivel de impacto de la estrategia o lo que ustedes están implementando para reducir los índices de siniestralidad. Bueno, entonces hacen una encuesta, también la pegan ahí en el documento, en el informe que van a entregar, para ver qué tipo de preguntas le van a hacer. Van a plantear diferentes o diversos comportamientos o hábitos que pueden tener o deben tener los actores viales. Entonces aquí serían como unas recomendaciones para los diferentes actores viales. Recuerden que los actores viales son 5: ciclistas, motociclistas, conductores, pasajeros y peatón, ciclista, motociclista, conductor y pasajero. Bueno, son los 5 actores viales. Entonces brinden ciertas recomendaciones para cada uno de ellos al final del documento, del informe, bien importante, y consolidan toda esa información en un documento, cual debe tener portada, índice de contenido,
introducción con el desarrollo de todo lo que ustedes realizaron, contenido del informe, conclusiones y fuentes bibliográficas, dado el caso que hayan consultado alguna de ellas. Bueno, ese documento también lo cargan a la plataforma, en Word, en PDF, como lo quieran cargar, pero que cuente con los puntos que les mencioné. Bueno, entonces recuerden que estas guías que les estoy proyectando las encuentran en contenido del curso, en la sección donde dice evidencias. Bueno, entonces ahí en evidencias ustedes ubican cada una de ellas y las pueden descargar en el PDF para que puedan tener claridad sobre qué es o cómo debe estar realizada cada una de esas actividades. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta de las dos actividades? Edwin, señor. Instructor, una pregunta con respecto al mapa conceptual, ¿cómo se debe elaborar? ¿A lápiz y papel o computador? Como quieran, Edwin, si quiere hacerlo a mano, no hay problema. Entonces, que a la hora de que usted lo cargue, pues sea legible, se pueda ver muy bien. Pues yo les aconsejo que lo hagan en computador. Si tienen de pronto la facilidad de hacerlo, pues les queda mucho más fácil realizarlo ahí. Pues también no van a gastar papel ni nada de hecho. Pero si de pronto no cuentan con ello, lo pueden hacer a mano en papel, pero que sea legible a la hora que le tomen la foto o lo escaneen para subirlo a la plataforma. Listo, instructor, vale, gracias. Bueno, Laura Isabel. Buenas noches, profe. Es para hacer una preguntita. Ahí cuando uno sube el documento escribe el nombre de la evidencia, o sea, de lo que vamos a hacer y ahí se adjunta el archivo. No es necesario que escriban el nombre de la evidencia porque si la cargan en la evidencia correspondiente, a mí aquí en la plataforma me aparece que es la evidencia 4, la evidencia 3 respectivamente, entonces no es necesario, si lo quieren guardar con el nombre también, pero pues lo importante es que verifiquen que sí cargue el documento completamente a la plataforma. Bueno, algunos pues le colocan imágenes, entonces puede resultar un poco pesado, entonces lo pasan a PDF y les queda un poco más liviano. También quiero recordarle a los que han subido de pronto los videos que no les han cargado, entonces súbanlos a YouTube y copian el enlace en la plataforma y lo envían así. ¿Eso, Laura? Jamie. Sí, señor. Gracias. Bueno. Instructor, una pregunta. Es que no me quedó muy claro en el tema donde dice que accidentes laborales o accidentes de tránsito. Laborales, sí, o sea, no entiendo la relación del accidente laboral. Como conductor de una empresa de... No, ese accidente laboral no necesariamente tiene que ser conductor, Jamie. Puede ser un empleado, cualquier empresa, se presentan los accidentes laborales, puede ser la caída de una caja en un pie, es un accidente laboral, la caída de una escalera es un accidente laboral y el accidente de tránsito. Tengan en cuenta que cuando un conductor que está afiliado a una empresa de transporte público va a conducir su vehículo y se estrella, ahí se tipifican los dos, hay accidente de tránsito y accidente laboral, porque se presentó mediante la... Esa era mi duda. Exacto, ese evento sería el único donde se van a aplicar en los dos, ¿de acuerdo? Entonces ese accidente laboral que yo voy conduciendo el vehículo, colisiono, me lesiono, pues puede darse por distracciones en la conducción. Entonces se van a dar los dos, tanto el laboral como el accidente de tránsito. Pedro. Profe, una consulta, el de las ayudas que el profesor nos hace el favor y nos muestra ahí. Nosotros no podemos adquirir de esa ayuda ni nada, al menos una. Sí, claro, ustedes las ven ahí en la plataforma, ingresan donde dice evidencias y ahí las descargan. Gracias, profe, me amable. Ahí es la opción donde ustedes ingresan a la pantalla. Les comparto aquí pantalla otra vez y les muestro por dónde. Dame un segundo. Sí, señor, me amable.
Bueno, listo. Entonces, ¿están viendo la pantalla ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, ya ustedes ingresan acá a su curso. ¿Recuerdan cómo ingresan siempre? Entonces, aquí donde dice contenido del curso, los envía a otra interfaz. Aquí le dan clic en proyecto. Ejemplo, actividad 4, que es la de esta semana. Acá donde dice evidencias 4. Entonces, aquí empiezan a navegar. Y aquí les da la opción de descargarlo. Bueno, aquí donde dice dar clic para ver las instrucciones de la evidencia, aquí descargan esa información. O también acá hay otro material de formación y material complementario. Pues aquí también lo pueden descargar. Bueno, pues aquí descargan la versión descargable o la multimedia. Bueno, pues ahí las podrían tener a la mano. También así con actividad 3, actividad 2 o actividad 1. Ahí encuentran ese material para que lo puedan descargar y lo puedan tener ahí a la mano en sus computadores. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la herramienta o el lugar donde deben hacer eso. ¿Esto alguna otra duda, inquietud? Bueno, creo que no tienen más dudas, preguntas. Entonces ya con esto vamos por finalizada esta cuarta y última sesión en línea. Espero pues les haya resultado de su total agrado, su total interés. Un placer haber podido compartir con ustedes este curso, este proceso de formación. Espero verlos en próximos cursos que se puedan llegar a ofertar más adelante. Les deseo los mejores éxitos y bendiciones, que tengan una excelente semana. Bueno, recuerden que hasta el 1 de mayo, 11:59 de la noche, va a estar habilitada la plataforma para cargar los trabajos de las evidencias. El día 3 de mayo realizaré la publicación del anuncio, donde les mostraré o les enviaré quienes aprobaron el curso respectivamente de cada una de las fichas. Entonces, estar muy atentos a la sección de anuncios. También ahí estará la manera, la forma en que ustedes pueden descargar los certificados si fueron aprobados en el curso, ¿de acuerdo? Entonces les deseo lo mejor del mundo, que estén muy bien, una excelente semana. Bueno, hasta luego. Instructor, muchas gracias igualmente. Hasta luego, instructor, que esté muy bien. Bueno, Jimmy, que se viene. Muchas gracias, Hasta luego. doctor. Muy amable. Bueno, Pedro. Hasta luego, profe, mil gracias.